Un programa más de Hablamos Derecho, programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y su carrera de Derecho. El tema de esta semana es precisamente algo que los ciudadanos y sobre todo los abogados en ejercicio de la profesión no saben si existe o no. Nos referimos a la justicia administrativa. Ese tema, junto con nuestro compañero Alberto Vélez, que nos acompaña permanentemente en nuestro programa, podremos consultar, escuchar a viva voz de alguien que vive ejerciendo la profesión. Ha sido catedrático universitario en algunas universidades manavitas y del Ecuador. Ha sido abogado de instituciones públicas, procurador síndico de muchos gobiernos locales, pero sobre todo ha sido un abogado en ejercicio de la profesión, que es donde a este programa le interesa también conocer la versión desde el ejercicio de la profesión y obviamente sus connotaciones. La justicia administrativa lo vamos a analizar con nuestro invitado, el doctor Salim Alcibar Zambrano. Le damos la bienvenida al compañero Alberto Vélez y luego a nuestro invitado. Estimados amigos, qué placer estar con ustedes con este abrazo fraterno que les proponemos semana a semana. Nosotros, como academia que somos, la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, estamos atentos al pálpito de la comunidad. Y parte de ese pálpito es el pensar y el sentir de los abogados en ejercicio que se sienten afectados frente a un tema que es de absoluta vigencia, la justicia administrativa. Así que en ello estaremos. Gracias, Alberto. Salim, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación de este programa de la carrera de Derecho de la Universidad de San Gregorio. Buenos días, Marcelo Farfán Intriago, antes que rector de la universidad, antes que nombre público de Manaví, mi amigo. Me alegro de estar aquí presente para una vez más cruzar ideas en compañía de tan erudito compañero, el doctor Vélez. Muy gentil, gracias. Quiero expresar mi satisfacción personal y a la vez una especie de anhelo de que alguien con el poder que da la cátedra, la academia, como eres tú, Marcelo, tratemos este problema que es demasiado álgido para la administración de justicia y para quienes estamos activando este sistema judicial a través de la parte administrativa de la justicia, del derecho administrativo. Tenemos mucho que hablar al respecto, mi estimado amigo. Bien, muchísimas gracias, Alberto, y vamos a entrar de lleno a la materia, ¿no? Pues siempre se señaló que el Estado, a través de los funcionarios cuando dictan los actos u otras manifestaciones de la actividad administrativa, y sean los hechos o sean los contratos, serán siempre judicializables. Y en ese sentido se cree que el Estado jamás es igual en realidad frente al ciudadano, porque existen obviamente estas actuaciones que son debidamente autónomas, independientes de la administración pública versus el ciudadano. Y para ello la vieja Francia creó precisamente los tribunales contenciosos administrativos y el Ecuador, copiando eso, tuvo su ley de la jurisdicción contenciosa en 1964. Pero ha pasado una década en la que la justicia prácticamente ha sido tomada, apoderada por el Ejecutivo. La justicia perdió ese papel de independencia. Los colegios de abogados dejaron de existir. Solo existe el membrete y en algunos casos existen los edificios o las oficinas donde funcionan. Pero ya ni la obligación siquiera de afiliarse a los colegios de abogados existe por este mandato de la ley, del Código Orgánico de la Función Judicial. Ese sentimiento que yo percibo y que lo transmito como abogado también en ejercicio de la profesión, es algo que quiero preguntar y por eso la academia lo ha tratado acá. La justicia administrativa, es decir, ese derecho del ciudadano a demandar al Estado para reclamarle por los abusos cometidos en cualquiera de sus manifestaciones, ¿es una realidad o es una utopía? Siempre será bipartita la situación, porque las leyes están ahí. Los derechos de los ciudadanos están ahí, pero es utópico que un ciudadano alcance la justicia administrativa, en el sentido de que a partir de esta década, que todos nosotros los abogados, ya no decimos como decía el expresidente, la década ganada, sino la década perdida, porque
la relativización de la justicia se ve con mayor profundidad, con mayor fuerza en el campo de la justicia administrativa, señores compañeros de este panel. Es horroroso para los abogados en libre ejercicio profesional cumplir con el deber que nos impone al defender a los ciudadanos, individual o colectivamente, frente a litigios contra el Estado. Demasiado desesperante. La relativización de la justicia, la metida de mano, entre comillas, que supuestamente era lo que iba a hacer el señor presidente de la República cuando pidió autorización al pueblo ecuatoriano para reformar la Constitución y las leyes. Yo pequé también. Creí en que él era entre comillas, pero no, fue de frente que metió la mano a la justicia. Recuerdo las contradicciones que tuvimos precisamente donde te decía que no era adecuado, ¿no? Así fue, Marcelo. ¿Me hace recordar? Es más, un juez provincial en tertulia que teníamos me decía, ¿vas a votar sí? Le digo, sí. No sabes el error que estás cometiendo, me dice. Y él sigue en funciones. Y cada que lo veo, porque ahora ya no se lo ve mucho tampoco, fíjese, las pocas veces, claro. Yo como que tengo vergüenza de saludarlo, pero él me evita eso diciéndome, hola, ¿cómo estás? Pero en el fondo yo tengo esa mea culpa de que soy uno de los tantos ecuatorianos arrepentidos. Doctor, permítame, ahí justo usted acaba de decir una palabra medular, el mea culpa. ¿Será que los abogados tenemos que hacer este ejercicio de autocontrición precisamente para reconocer que en alguna medida somos cómplices por el silencio de los colegios, por el silencio de todas las instituciones profesionales, de los gremios, que no hemos dicho nada? Durante estos 10 años hemos guardado este silencio absoluto. Ha habido como que una gran tormenta hubiese arrasado ese libre desempeño de los abogados y esa voz siempre vibrante, siempre altiva que tenían los colegios profesionales. ¿Cómo hacer para retomar también esa capacidad que antes se tuvo y a través de ese ejercicio válido, pleno, que debe hacerse siempre en democracia, recuperar esos espacios y poder decirle no cuando el poder esté cometiendo errores? Gracias, Alberto. Precisamente Marcelo decía que los colegios de abogados existen en el membrete. Lastimosamente, yo no me puedo pronunciar sobre el colegio de abogados de aquí de Manabí porque yo soy afiliado al colegio de abogados de Pichincha. Pero como abogado en libre ejercicio, yo no me siento representado. ¿Por el colegio de abogados de Pichincha? Por el colegio de abogados de Pichincha, en cierto modo, o por el colegio de abogados de Manabí. Yo no puedo decirle a Mauro Ponce, que es el presidente, ahorita en función, ¿qué haces tú? ¿Desde hace cuántos años me dice? Mauro Ponce es presidente. ¿Desde hace cuántos años? No tengo idea. Porque no convoca elecciones jamás, ¿no? Tiene ya varios años. Yo no lo sé, pero Moderados ahí de la justicia. Y lo que sí sé es que es funcionario público, funcionario de la Corte de la Función Judicial. Pero un requisito sine qua non que se exigía antes era que ningún presidente de colegio de abogados estuviera trabajando para el Estado, porque es una antinomia. Es absurdo que un presidente de colegio de abogados esté trabajando para el gobierno mismo. ¿Cómo podrá censurarlo? Entonces, bien lo decía Marcelo, que tiene más conocimiento al respecto, ¿no? De que los colegios de abogados son membretes. Por un lado y por el otro, el aparataje judicial que montó Correa para desvirtuar a los gremios de abogados, para que no tengan la fuerza comprometida de lucha contra las políticas que pudiera hacer él. En lo personal, tuve una amarga experiencia. Un caso sonado aquí en Manabí de la explosión de gas amoníaco en el primer barco del Andrea F. en Manta, que vieron varias personas, trabajadores fallecidos. Yo tramité la defensa de muchos de los familiares de los muertos. Salió una sentencia pero espuria, totalmente inicua. Manoseada. A todas luces. Y saqué en el periódico una carta al señor presidente de la República y al doctor Gustavo Yalc, que si pudiéramos hablar de él ahorita ya. Claro. Doctor, pero ahí el complemento de lo que yo le preguntaba, así como no, por favor, adelante. Cuando de pronto me llega un auto de iniciación de un sumario disciplinario, con el miedo de que me van a suspender 6 meses. Y yo solo vivo de esta profesión. Claro. Pico de cera en adelante.
allá iba dirigida la parte segunda de la pregunta, ¿no? No solamente se provocó temor en los profesionales, señores doctores, se provocó temor en los profesionales juzgadores, en los jueces, jueces timoratos, jueces que tenían mucho miedo, jueces atemorizados permanentemente, que no podían dictar sentencias conforme a derecho, sino que lo hacían dependiendo de lo que el poder constituido pedía, quería y exigía. Por el cambio del rol, Alberto, Claro. ¿no? Y en eso un poco ya sintetizaba Salí, el tema de la consulta. Y prueba de ello es que el Ejecutivo tuvo tanta injerencia que enviaba ternas o envía ternas para que de esa terna salga su representante, el Ejecutivo, en la función judicial. Claro. Y comenzó entonces el Consejo de la Judicatura a cumplir un rol protagónico en la designación de jueces a través de concursos, en la destitución de los jueces frente a cualquier tipo de denuncia que obviamente nacían, y sobre todo en el ámbito de la justicia administrativa, por parte de las personas y que indudablemente cuando le favorecía el Estado no había ninguna culpa. No hubo problema. Y en cambio, cuando era de parte a favor del Estado, obviamente se veía perjudicado el ciudadano. Sí, Marcelo, al respecto yo quiero continuar con esta exposición más que teórica en base a las experiencias. Y eso le dije a usted al principio, ¿no? Que yo voy a hablar solamente de experiencia. El secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, tuvo tanto protagonismo entre bastidores y después públicamente, descaradamente. Tenía la defensa de más de 300 profesores yo. En la primera instancia salió favorable y la segunda instancia abajo. ¿Qué pasó? Este personaje se presentó como abogado del Estado en ese juicio y en otros que patrocinaban aquí en Puerto Viejo. Me acuerdo tanto el doctor Jordi Gorosabel y el mismo Félix Alcíbar, que es parte del gobierno. También estábamos defendiendo a pocos profesores. Y todos esos juicios fueron tirados abajo. Con toda la razón los profesores reclamar. ¿Por qué? Porque el señor presidente de la República en esa época, para que se aprobara la Constitución en la transitoria 19, pusieron algo que la UNE le pidió como contraparte, que todos los profesores tenían derecho a una bonificación cuando presentaran su renuncia. Pero, salvando la distancia, ya después se le hizo Frankenstein al presidente del gobierno con tantísimo dinero que tenía que... Y rompió con la UNE. Y esa norma existe. Y todavía siguen y la han tratado de desarrollar, pero reduciendo el derecho, el derecho de todos los funcionarios públicos, porque sabemos que los derechos no son regresivos, no son restrictivos. Pero hay legislación y no hay un juez que haya motivado por qué no aplica la transitoria de la Constitución para negar el derecho de los, en este caso, como digo, de los profesores. Quedaron burlados los pobres. Baltasar Garzón, convocado para ser parte precisamente de la veeduría sobre el primer concurso luego de la, digamos, de la metida de mano de la justicia. Luis Pázara, igual. Todos ellos, al concluir, señalaron que esos concursos no eran idóneos realmente, porque había influencia externa en el proceso y la razón, indudablemente, como hoy se denuncia y se verifica públicamente, cuando jueces ganadores de concursos eran reemplazados por otros porque tenían afinidad con tal o cual familiar que era oposición al gobierno. Muchos de ellos todavía siguen en vigencia. Muchos de ellos están todavía actuando como administradores de justicia. Frente a ello, ¿cuál sería realmente una solución para que podamos nosotros encontrar la liberación de la justicia y en este caso específico de la justicia administrativa? Para mí es bastante duro el cambio, porque refiriéndome a lo que antes dijo Alberto, de la dualidad del problema de los jueces, lo dijo el juez Timorato. Yo he llegado a comprender que los jueces son seres humanos y el miedo era en doble sentido: perder sus puestos o ser sancionados. Yo, con lo que he visto, me he dado cuenta, no, pues
tengo que entenderlos, porque a mí los disgustos que me causaban, las decisiones, las sentencias, y ya mismo hablaremos de la ejecución de las sentencias. Oiga, qué cosa tan angustiante para uno como abogado en el libre ejercicio profesional, porque Marcelo y yo y todos los abogados trabajamos contra resultados, tanto tiempo luchando para que tenga un tipo de resolución, pero absurdas. Hay unas cosas, pero que monumentales. Entonces, yo no creo que sea un cambio de jueces. Tal vez la mentalidad, la actitud. Pero si ya han tenido varios años con esta mentalidad. Viene otro y es lo mismo. Bueno, ya lo hablaremos entonces en el siguiente segmento. Ahora nos vamos a unos anuncios institucionales y volveremos un poco para ver ya más en la práctica lo que ocurre realmente con esta justicia administrativa. ¿Realidad u utopía? Ya volveremos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Directos televidentes, ya estamos nuevamente con ustedes en Hablamos Derecho, esta propuesta académica de la Universidad de su sangre, la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Estamos con un experto, un abogado en ejercicio que conoce muy bien todos los corrillos en los cuales se teje el entramado del derecho administrativo, de la justicia administrativa. Y con él estamos conversando. Él es el doctor Salim Alcíbar. Y se quedó un poquito sobre el tapete, en la parte anterior de nuestro programa, los decires de Luis Pázara y también, obviamente, de Baltasar Garzón, este juez español. Y quiero leer las palabras exactas con las cuales el doctor Pázara define lo que hizo el economista Correa con la justicia. Y dice que la situación de la justicia ecuatoriana sirvió para la persecución a los jueces por fallos que no gustaron al presidente Correa o a altos funcionarios. Mire usted lo tajante, lo categórica de aquella afirmación. ¿Qué nos lleva a pensar que desde el concierto internacional, desde la boca de expertos como aquellos que hemos nombrado, se tenga esta visión de lo que pasa en el Ecuador, doctor? Pero es que no había que ser ni muy erudito en la materia, mi estimado Alberto, porque las famosas sabatinas era la tribuna para que la voluntad omnímoda de él sentenciara. Pues. Al siguiente día nosotros veíamos el día lunes que tal juez, que tal fiscal ordenaba la investigación, ordenaba la detención del personaje al cual él lo aludía. Entonces, era demasiado grotesco, demasiado burdo, demasiado evidente que no había lugar a la subjetividad. Era objetiva la injerencia del presidente de la República en la Administración de Justicia, que todos ya se volvieron ad latex, desde el señor Gustavo Yali y todo el resto de lo que hacen la Administración de Justicia. Los fallos escandalosos. Y no sé si también podemos hablar de la ejecución de la sentencia, sí, Marcelo, sí, porque eso es bárbaro, eso es, pero yo alguna vez, aprovechándole... Lo tocamos en el siguiente segmento. En el espacio que me dio el diario Manavita, escribió un artículo de la relatividad de la justicia, la barbaridad que se estaba cometiendo con estos fallos de ejecución de justicia administrativa, Marcelo, la limitación enorme que hay. Correcto, lo hablamos enseguida. Bien, pero en todo caso, este programa, nuestro director lo ha esbozado precisamente en varias fases, ¿no? En varios segmentos. Y es realmente llegar a una concreción desde el ámbito, digamos, nacional, ¿no? No estamos deslindando el tema de lo que significa la realidad manavita, sino desde la perspectiva general de lo que significa la justicia administrativa. ¿Cómo hacer entonces que el presidente Lenín Moreno, que no le dio ninguna importancia en la consulta popular al tema de la administración de justicia, cómo hacer, repito, Salim, para que esta justicia administrativa en un Estado constitucional de derecho, en un Estado donde en realidad se dice o se menciona que hay invitación al diálogo, a que las funciones del Estado se trabajen de manera independiente?
pero no hay nada que pueda concretar aquello. ¿Cómo podemos arribar para que no siga perviviendo el statu quo que tiene hasta la actualidad el tema de la administración de justicia en el Ecuador, de la que usted está haciendo referencia? Pero definitivamente volvemos al tema, al inicio de la conversación, Marcelo. Los gremios de abogados, que son en este caso Olvidémonos el de los canal colegios de correcto. abogados. Olvidémonos Entonces de los colegios de yo más vale aprovecho este momento, este canal, para decírtelo públicamente, que lideres un movimiento de abogados para aglutinarnos abogados de todo el país y llegar en lo posible a la presidencia de la Asamblea Nacional, hablar con el señor presidente de la República para explicarles con ejemplos del barbarismo jurídico, del atraso que estamos, porque esto lo dicta, es cavernícola, las decisiones tomadas en base a las ejecuciones de sentencia. Ahí es que está la figura más clara. ¿Por qué? Porque los jueces no tienen otra línea que dictar. ¿Qué acaso ha cambiado ahorita? Los jueces siguen lo mismo, mi querido Marcelo, mi querido pueblo manabita ecuatoriano. Siguen lo mismo. Pequeños viritoques por ahí, pero de ahí el fondo sigue. No sé si el señor presidente de la República estará consciente de esto. Pero yo lo dudo. Si el personaje principal que tiene que decirle, Gustavo Yal, él ya tiró las manos al fuego como se acordaba por él. Porque Gustavo Yal es que tiene que decirle, pero el señor Gustavo Yal nunca le va a informar al presidente estas cosas. ¿Y qué tal si comienza retirando a su delegado en el Consejo de la Judicatura? Pero eso tenía que hacerlo enseguida, señor presidente. Hay cosas que no entendemos, ¿no? Entre bastidores. ¿Cómo es posible que siga gente prestante del anterior gobierno ahorita prestándole ayuda? Doctor, si usted me permite, Moreno. esta ley de la jurisdicción contencioso administrativa promulgada en los años 60 era una ley que funcionaba, era una ley que permitía que los abogados en ejercicio pues confronten con el Estado y que haya la posibilidad que los jueces dicten fallos justos, ¿no es cierto?, con el equilibrio que es necesario. Pero de repente esta ley se deroga prácticamente. ¿Cree usted que era necesario derogarla o simplemente hacerle reformas para que esta ley siga funcionando en ese andamiaje en el que venía y que permitía pues esa actuación que ya habíamos nombrado? Precisamente es que no nació derogada, como que con el COGEP se la dejó a un lado. Nada más. Es un absurdo, porque tiene que haber una ley objetiva y una ley sustantiva. Pero aquí en el COGEP se hizo una sola. Los resultados habrá que verlos. Porque ya colapsó el sistema, por lo menos en la justicia administrativa. En ese plazo perentorio de los 3 meses para resolverlo, ya colapsó en el Ecuador. sí, Y tenemos colapsado y represado, ejemplo, por decir en Manabí, cerca de 4.000 causas que se han tramitado bajo el sistema anterior y que no hay esperanzas de sentencia. casualmente, Marcelo, no voy a decir el nombre de un juez del Tribunal Contencioso aquí. Oye, hermano, le digo, ya dictaron la sentencia oral del año pasado, en noviembre. Todavía no me comunican la resolución por escrito. Yo iba a presentar una demanda en Quito, pero a mi pesar, porque sé que en Quito hay más de 30.000 causas, más de 30.000 causas. Y yo cogí como un alivio cuando me dijeron, no, eso tiene que presentarlo en Manabí. Pero vengo acá y me encuentro con esta realidad, que están colapsados, los jueces no se dan basto. No se dan basto, solo pasan en audiencia y no tienen tiempo para resolver. Y eso está pasando, yo lo estoy comprobando. Entonces, no sé a dónde irá a dar. El COGEP no genera cobertura suficiente para ir a un caso específico como es el derecho administrativo, que necesita normas sustantivas, normas específicas, normas determinantes para moverse en ese espacio. Dos cosas, volvemos. Por un lado los jueces y por otro lado el sistema. Es muy idealista. ¿Qué le falta al COGEP para adecuarse a esta realidad del derecho administrativo y de la justicia para en mí ese campo? la dinámica procesal que proclama tiene su obstáculo con los operadores de justicia, los jueces. Pero los jueces son humanos. ¿Cómo es posible que tengan tantísima carga de trabajo para poder resolver? No pueden. En el caso específico de nuestra provincia, recién me estoy enterando que están esperando. ¿Por qué? Porque tienen materia tributaria y materia contenciosa administrativa. 5 personas. Sí, ahí fue el grave problema, ¿no? Habernos involucrado, primero declarado con el COGEP el tema de la derogatoria de la ley orgánica, la ley de lo contencioso administrativo, y haber determinado internamente en el Consejo de la Judicatura que los tribunales contenciosos también son materia tributaria. tributaria.
Y los jueces tributarios que no saben de pico absolutamente nada en lo contencioso están involucrados y cruzados de esa misma manera. ¿Dónde entonces encontramos ya en la parte objetiva de la justicia administrativa, con una composición de un tribunal de esa magnitud o de esas características, una verdadera justicia administrativa? Es difícil para mí como abogado, para no sé, otro, definir un mecanismo idóneo. Yo siempre digo que esto es per se, o sea, en el ser humano, el juez. Porque la dualidad que adoptan es un poco visible. Hasta cuando estuvo Correa, era rajatabla, todo a favor del Estado. Y ahorita por ahí como que han aflojado un poquito las amarras, pero no quiere decir que es que ya. Pero es que no se trata de aflojar, Salim, se trata es del derecho del ciudadano que lucha contra el Estado. Por eso, pero necesitamos jueces que tengan una pantalones, digamos, moral, que tengan una solvencia ética, que puedan realmente determinar en un proceso los derechos de ese ciudadano contra el Estado. Por eso es que estamos nosotros también pensando en que si se busca que exista esta justicia administrativa, se haga una verdadera decomposición del sistema anterior. Mira, en concreto, en la ciudad de Quito, hace 3 semanas, una excepción terrible, no por lo que me haya salido en contra, sino porque se nota clarísimo la égida del Estado. El derecho de petición, artículo 66, numeral 23 de la Constitución. Usted pide algo al Estado, a una institución del Estado. En este caso específico al Banco Central le pedí un asunto. ¿Qué dice la Ley de Modernización del Estado, que es la que desarrolla ese derecho de petición? Si en 15 días no hay una respuesta, se considera que hay el silencio administrativo positivo. Acudo yo con una acción de protección, porque ya la Corte Constitucional ya declaró que es sencillo. Si en 15 días no me contestó, pero dice la Ley de Modernización del Estado que debo requerir del funcionario respectivo que me dé el certificado de que ya operó el silencio. Pero ningún funcionario va a decir eso porque le cuesta la destitución. Claro. Pero ya la Corte Constitucional sentenció de que tiene que obligatoriamente entregarle al ciudadano que pide. Presento yo eso. Los abogados del Banco Central van y comienzan a hablar de todo lo que ha pasado en otros juicios. Señor juez, el derecho de petición es sencillo, es dual. Es una actitud binaria. Yo pido y usted me concede, sí o no. Lo que están diciendo ellos, debieron haberlo dicho en 15 días. No lo hicieron. ¿Y sabe cómo sentencia en contra? Que me ha agotado el procedimiento administrativo, una cosa, y todavía no me notifica por escrito. Doctor, entonces, jugar a perder, litigar contra el Estado. Ni siquiera jugar. Y yo a mis clientes les digo, mira, vamos a hacer esto, pero hay este problema. Ya va casi como doblado ya. Y el derecho está ahí, inmanente. Entonces, Marcelo, yo no creo nunca que haya la solución específica. Nuestro coterráneo, Milton Álava Ormaza, ya está un poco, no está vigente, pero en su época él tuvo una obra que decía la relatividad del derecho. Todo siempre ha sido relativo al derecho y ahora es más descarado. Algún amigo mío con discípulo en alta función del Estado, una vez le fui a pedir una ayuda me dice, ¿es o no es contra el Estado? O sea, si es contra el Estado, nada. No pasa nada. No pasaba nada. Pero bien, pero esto es la academia, esto es un programa de la universidad. Entonces, con esta desidia que aparentemente podríamos estar evidenciando en el quehacer del derecho, ¿qué esperanza le queda a un abogado, sobre todo a un estudiante, y direccionando su ejercicio profesional en el futuro en materia administrativa, si no se ve esperanza, si no se ve una luz? Es decir, tendremos abogado para cualquier otra materia, pero no un abogado administrativista que tanta necesidad le hace a la sociedad ecuatoriana. Y es tanto, porque el Estado con todo su poderío armado, no vamos a hablar del Estado, es desigual la lucha, pues como tú lo decías al inicio, es desigual la lucha del Estado contra un ciudadano, o de un ciudadano contra el Estado. Por eso es que se crean los principios en favor, pero no se los aplica, Marcelo, no se los aplica. Y lo que más aterra es que los jueces se hacen de la vista gorda, oídos sordos, no aplican esos derechos en favor de los ciudadanos.
Entonces, yo no me atrevería a esbozar una idea categórica, pero yo sí creo que podríamos hacer algo. Tú que estás aquí al frente de esta prestigiosa universidad, lidera un movimiento de discusión para elevar el nivel académico, el nivel de discusión, para que hagamos conciencia y comencemos o empecemos a confrontar a las autoridades, decir, mire esta sentencia, la calidad de la sentencia, porque ese error inexcusable es un arma de doble filo, es inconstitucional, pero una sentencia que se vaya contra la ley, clarísima, ¿cómo puede el juez decir que él se ha sentenciado de acuerdo a lo que él cree? Porque el gran portero a todo este tipo de discrecionalidades del juez son los derechos humanos. Ese es el portero. Doctor, entonces, si Lenín Moreno dice que va a cambiar un poco las estructuras de este país para acabar de suyo con todo lo que ha sido el correísmo, ¿cuáles deberían ser los primeros pasos que se den en el campo contencioso administrativo? Yo no sé si está prohibido, pero yo voy a votar sí en la consulta, no a favor de Moreno. El día lunes le estoy preguntando qué va a hacer. Ya quiero que se pronuncie. Señor Gustavo Yali y toda su gente, fuera. Porque con el ejemplo tenemos que predicar. Por favor, no puede haber un divorcio, un acuario. Correcto. Salim, nos vamos a ir a unos anuncios institucionales y al regresar volveremos nuevamente a hablar ya específicamente del tema de la ejecución de la sentencia, que de lograrse a veces con tanta travesía, al final de cuentas el ciudadano no logra aún todavía satisfacer ese derecho. Entonces ya lo vemos tratando específicamente con nuestro invitado, la justicia administrativa, realidad o utopía. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Caminamos junto a una generación que busca la excelencia. Sabemos que el conocimiento es la fuente de desarrollo de nuestros pueblos y entendemos que nuestro deber es formar profesionales con responsabilidad. Nuestra oferta académica es variada y está a la par de las mejores universidades del país. Nuestro compromiso es formar a los nuevos líderes del futuro. Somos la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad, con equipos de última tecnología, y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómese un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio. Experiencia, confianza y calidad académica. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos al tercer segmento de este programa de la carrera de Derecho y de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Nuestro invitado, Salim Alcibar-Zambrano. Salim, en los dos segmentos anteriores tú has querido hablar sobre la sentencia, la ejecución de la sentencia. El estándar en el proceso contencioso administrativo, que normalmente dura entre 7 y 8 años, 3 en Manabí, 4 en la Corte Nacional, si es que te califican el recurso de admisión, pues por fin llega a la parte en la que el ciudadano dice,
me siento feliz, ya gané el juicio, ya está ejecutada la sentencia. Voy a ejecutarla, voy a reclamarle al Estado el pago de esta liquidación. Y surge entonces el gran problema de las disposiciones legales que en el gobierno de Correa blindaron al Estado para evitar precisamente cuando se trata de pago de liquidaciones, poderla realmente llegar a ejecutar sin esperar la predisposición de voluntad de ellos, cosa que tampoco ocurre. Gracias, Marcelo. Por cultura jurídica, hasta los estudiantes de Derecho, cuando ya empiezan a conocer el derecho procesal, no se diga los abogados en libre ejercicio y con mucha experiencia como tú, que eres más ducho que mí. Tienes más años tú en ejercicio que mí, creo. Muy Bien. generoso. El caso es que todos sabemos que toda sentencia ejecutoriada es título ejecutivo. Por tanto, ejecutable a 24 horas. Bien. En la justicia administrativa tenemos algo que desde que existe el sistema capitalista o desde que existe la humanidad organizada como Estado, aquí en el país ha retrocedido a esa época. ¿Qué sucede con casos específicos? Y voy a hablar de los años. En el año 2000, yo tomé un caso emblemático aquí en Puerto Viejo, judicializar la violación de un derecho humano. Primero recorrí la justicia constitucional en esa época al tribunal. Y en el 2004 inicié el juicio en el tribunal contencioso. Sí, Manaví. ¿Aquí en Manaví? Correcto. Fuimos hasta la Corte Constitucional. ¿Cuántos años le duró en Manaví? Espérese, no se adelante. Todo ese estadio recorrido. Llega la sentencia, llega el juicio aquí a Puerto Viejo, el 2016, julio. Señores, me dan autopago. Dictan el pago en septiembre. Pero asombres, me dan 90 días para que pague a la institución del Estado. ¡Ah! ¿Qué pasó? 90 días, ¡pum! No me contestan. Antes de que se cumplan los 90 días, me dice, sí, tiene razón usted. Le vamos a poner 60 días. O sea, ya eran 90 y 60, casi 150. Casi un semestre. Yo me pegué, pues, usted se imagina, pues, tanto tiempo, y uno ya dice, a mí yo voy a cobrar, pues, mi honorario. Pero ya después me puse a reflexionar. Yo pensé que hasta me tenía, como decían, envidia tal vez por acá con ese dinero, los jueces, pero yo no creo que son así ellos, ¿no? Pero es que es semejante. Y después le dan 60 días más y después le dan 60 días más. Señores, multa compulsiva. Deme la certificación de que la institución no ha pagado. Juicio penal, de acuerdo al código. ¿A quién? A un ministro de Estado. No pasó nada. Voy al fiscal. Me dice, doctor, ¿y usted quiere que me destituyan a mí? Todavía no cobramos. Hasta el día de hoy. Bien, pero el estándar que hablábamos, decíamos que era más o menos 4 en Manaví, 8 en Quito. No, a ver, pasaron 12 años de acuerdo al 2006, 11 años en Quito. 11 años en Quito. 10 años, sí, para que... Luego 1 año en ejecución. 2 años ya va. Claro. 2 años en ejecución. Lo que debía hacer en 24 horas. Sin poderlo ejecutar. Lo que debía hacer en 24 horas. Pero veamos la situación. ¿Y por qué es preciso analizarlo? Porque tenemos que generar una corriente que permita que el poder o la función legislativa derogue esta norma. Tenemos nosotros el artículo 170 del Código Orgánico de la Planificación y Finanzas Públicas. Se prohíbe el embargo en las instituciones del Estado. Eso es todo. Entonces ya no puedes, a pesar del desacato, que también obviamente fue derogado y no consta en el COIP. Ahí en el COIP dice, no me acuerdo el número, dice que incurre en un delito de la autoridad que no cumple la orden de autoridad. El desacato, que era la figura, ya no existe. Consecuentemente tampoco se podría encuadrar en una norma en la que pudiera aplicarse una acción penal. No puede hacerles retenciones, embargos, y no se puede ejecutar. Y dice usted la multa compulsiva. Multa compulsiva
que tiene que señalarla el juez primero, declararla un monto determinado para que pase a la Contraloría, para que pueda ejecutar un juicio coactivo en contra de ese servidor público que no cumple la obligación. Ahora, es que esa multa no es en favor del ciudadano. No, del Estado No, mismo. del Estado mismo. Pues. Entonces, todo Entonces, eso es ¿cómo una- aquí que el Estado mismo se hace? Sí. Te decía yo que alguna vez escribí en el diario, yo explicaba que desde que existe el sistema de propiedad privada, todo el aparataje del Estado, de la sociedad, es para proteger las relaciones privadas. Las deudas, principalmente, toda la vida se han ejecutado. Nosotros sabemos por cultura jurídica, por cultura general, que al inicio incluso era hasta la esclavitud para aquellos que no pagaban. Y en pleno siglo XXI nosotros estamos peor, porque estamos a la voluntad del deudor. O sea, estamos a voluntad del Estado, de sus funcionarios. Eso es ridículo, no ridículo, absurdo, troglodita. Jamás. Mire, a la voluntad, ¿cuándo paga? ¿Qué le van a hacer caso? Doctor, entonces si el Estado carece de estas capacidades de coerción, de ejecución, no hay una herramienta efectiva para que nosotros podamos recuperar o tomar esos dineros para los cuales ya ha habido una sentencia, incluso ha habido un auto de pago. ¿Qué deberíamos hacer este momento? Porque ya no se puede esperar. Yo creo que la situación es tan urgente que ya no podemos estar simplemente en este programa, hacer la locución pública, sino tomar acciones, tomar medidas. ¿Cuáles cree usted que deben ser ya las medidas urgentes por las cuales debamos iniciar este cambio de estructuras que es absolutamente necesario? Vea, Alberto, me hace recordar usted de un funcionario público que alguna vez le dijo, oye, esto no es correcto. No te preocupes, porque cuando esto venga ni tú ni yo estaremos aquí ya. Efectivamente, él no solamente no está aquí, él falleció. Dejamos de pertenecer a la empresa. El problema del Estado no es el derecho en sí, es los funcionarios, falta de ejemplo, de sanción. Alguna vez llegó una persona a mi oficina con un memorándum que lo despedían de la empresa pública, con un contrato colectivo leonino y con un papelito. Y le digo, ¿y cómo hiciste yo esto? Le dije, ayúdame, bótame. Imagínense. Ese famoso derecho de repetición es el que tiene que aplicárselo. Yo eso quisiera algún día decirle al señor presidente de la República. Su problema es este ahorita, y ese es de todos los presidentes de la República, que no tienen una política de control de las acciones de los funcionarios que les generen responsabilidad. Solamente en Quito, dije antes 30, más de 40.000 juicios tienen en contra del Estado. ¿Y el COIM debería reformarse, volver a incluir el desacato, por ejemplo? Bueno, esos son efectos. Yo estoy hablando de la causa primero, mi querido Alberto. La causa de los problemas del Estado está en la falta de voluntad de los funcionarios, la falta de un temor de que va a cometer un delito financiero en contra del Estado, porque es la irresponsabilidad, es el desconocimiento, es la soberbia, es la pica que tienen contra los inferiores. Todos esos elementos son los que confluyen para que se den este tipo de situaciones contrarias al Estado. Salim, pero tú acabas de mencionar que precisamente una reforma al COI puede ser un efecto. Yo te diría también que la repetición que acabas de señalar es un efecto. El hecho de que el ciudadano tenga la oportunidad de demandar al Estado, porque es obvio que todos los actos, y así lo señala el 173 de la Constitución, que todos los actos de la administración pública son judiciales. Por lo tanto, la actividad de la administración pública no tiene extensiones. Se acabaron los famosos actos de gobierno en los que posiblemente no se podían juzgar. Todos los actos de la administración pública son justiciables. El ciudadano presenta la demanda, luego de este peregrinaje, 8 años, gana el juicio, tiene su título ejecutivo, que es la ejecución de la sentencia. Entonces es ahí el problema. Yo no creo que el problema esté todavía pensar en la repetición. El problema está en la sentencia, en la ejecución. ¿Cómo hacerlo? Si estamos viendo que en el gobierno de Correa se blindó porque se reformó solamente con esa derogatoria, con esa disposición de que no se impidió puede. los embargos, impidió las retenciones, ¿sí o no? Sí. Y con eso se bloqueó, el ciudadano no puede cobrar. Se eliminó precisamente también la posibilidad de enjuiciar por desacato. Se eliminó la figura del desacato.
que han planteado la multa compulsiva, que repito, y como tú bien lo señalas, es un juicio coactivo que iniciará la Contraloría contra esa institución pública, pero que el recurso va en beneficio mismo del Estado. Pero aún todavía no hay indicios de que la Contraloría haya iniciado un proceso de aplicación de la multa compulsiva a través de un juicio coactivo. Entonces estamos en una situación de indefensión terrible, total. En una situación de falta de ejecución de sentencias. Y es ahí donde este programa recurre a una persona inteligente, capaz, que puede plantear a la academia, y la academia obviamente con este programa quiere hacer conocer a la ciudadanía el gravísimo problema que atraviesan los ciudadanos que demandan al Estado. ¿Qué podemos esperar de esto, Salim? ¿Qué podemos hacer para combatir esta causa? Lo que te decía al inicio, ¿no? Nuclear, organizar un grupo de personas, de abogados, que me incluyo, que yo podía por experiencia, podamos llegar a las instancias superiores, al presidente de la Asamblea, al señor presidente de la República, porque la voluntad expresada de él, yo no creo que sea dual, no creo que sea un hombre que diga una cosa y haga otra, ¿no? El señor presidente dice que él quiere el diálogo y todo eso, y ha sido su discurso de apertura y por el cual tiene un rating un grado de aceptación bastante alto, ¿no? Porque frente a la década perdida, este cambio de actitud se vio incluso a todos los niveles, que ha habido como un aflojamiento de las amarras. Entonces los abogados, en este caso, que estamos inmersos en esta problemática, debemos hacer lo que tú estás haciendo, Marcelo. Iniciar primero una especie de diagnóstico de la realidad de la justicia administrativa y cohesionar criterios con todos los abogados en lo posible, que es imposible, del país, porque son sencillitas las acciones que hay que tomar. Actualizar el desacato. Eliminar esa norma del artículo 170 del artículo 170. Código de Planificación y Finanzas Públicas. Y bueno, pues, la cabeza principal del Consejo de la Judicatura es sacarla, extirparla, para que haya una directriz de independencia. Yo creo que ese es el primer paso para hacer que la justicia sea una justicia libre, como debió haber sido siempre, sin intervención del Ejecutivo, doctor. Entonces, por allí deberíamos arrancar. Por ahí sí, debemos arrancar, porque definitivamente los ejemplos sobran, como en el himno nacional, a millares, sí. A diario, pues. Porque usted va a cualquier parte del país y se encuentra con la desesperación de los abogados que andamos litigando contra el Estado, con esas trabas, con esas vergüenzas, que si nosotros vamos a nivel mundial, pasamos vergüenza. ¿Cómo es que estamos en este estado de barbarismo? De barbarismo. Pero es importante aclarar, Salim, y lo puedes hacer ante la pregunta que te voy a hacer. Es decir, el Código Orgánico General de Procesos no soluciona en nada el tema de la ejecución de la sentencia. Es decir, no es que solo los procesos que estuvieron sentenciados con la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino también todos los que provengan o los que salgan, por lo menos en Manaví, que desde octubre del 2016 entró en vigencia, pero a nivel nacional entró en vigencia desde meses anteriores. Igual tendrán sentencia, tendrán título ejecutivo y no podrán cumplirlo. Es decir, en ambos sistemas, con la ley de lo contencioso administrativo y el COGEP, en ambas se constituyen inejecutables los títulos. Definitivamente, pero no es por el marco legal solamente, es por la falta de voluntad de los jueces, porque la tienen coartada. Pero ya entonces ya no depende de la voluntad del juez, que es el ordenamiento. El marco legal. Que permite hacer. O sea que si nosotros logramos algún día, que sea próximo, que se derogue ese artículo 170 de la Ley de Finanzas Públicas, que se implemente otra vez el desacato, vamos a ver un cambio sustancial. Correcto. Vámonos a una última pausa para regresar finalmente con conclusiones, con recomendaciones que las estamos ya llegando a los invitados. También aquí vamos a en este programa denominado La Justicia Administrativa, Realidad y Oportunidad. Ya volvemos.
El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos en este último segmento con nuestro invitado Salim Alcibar Zambrano. Ha planteado alternativas para solucionar esto que ya no puede seguir siendo lo que decíamos nosotros, la justicia administrativa una realidad. Estamos hablando, lo hemos evidenciado durante el programa, de una justicia administrativa utópica. ¿Por qué? Porque no se puede cristalizar precisamente la ejecución de la sentencia, que es la fase final donde el ciudadano puede lograr la recuperación de sus derechos, que obviamente durante todo el proceso se lo ha demostrado y se ha consolidado en la sentencia debidamente ejecutada y que ha causado Estado. Salim Alcibar proponía entonces la necesidad de que se recupere la figura del desacato cuando los administradores públicos no cumplen con la disposición del juez de consignar el valor de la liquidación o finalmente de ingresar o de posesionar a la persona que hayan destituido por un acto que ha sido declarado ilegal. También proponía el tema de derogar el artículo 170 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para que entonces el ciudadano con ese título ejecutivo, si no paga la administración pública, pueda realizarse la retención y el embargo correspondiente del valor que tiene esa deuda. Y obviamente pues todo esto es un marco legal y nos conduce directamente a un camino hacia la Asamblea Nacional en la búsqueda de esa derogatoria. ¿Qué hacer entonces, Salim Alcibar? Me parece que una vez que hemos definido los problemas, hemos detectado, hecho el diagnóstico y la parte de la solución es el estoque final, preparar un documento a través de una comisión que podríamos designarla, liderada por ti, Marcelo, a efectos de pulir la petición a la respectiva autoridad, en este caso al presidente de la Asamblea Nacional, porque debemos hacer sentir la presencia de nosotros, no como abogados solamente, sino como perjudicados, porque es imprescindible que para la paz social del país se arregle este problema del que estamos hablando. Entonces, una comisión de abogados liderada por ti a efectos de llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional para pedir que se deroguen. Son cosas muy sencillas, dos medidas: que se instituya nuevamente el desacato y la derogación del artículo 170 de la Ley Orgánica de Finanzas Públicas. Y en cuanto al tema central de la función judicial, en el caso del Consejo de la Judicatura, ¿cómo hacer para que el Tribunal Contencioso Administrativo deje de ser también, en este caso, en esa mixtura que se tiene junto con lo que significa el contencioso tributario, para que sea solo exclusivamente contencioso administrativo? Bueno, también puede ser como una sugerencia, porque eso ya es orden interno del Consejo de la Judicatura, pero nosotros le llevamos detectado el problema al presidente de la Asamblea. Este es el problema. ¿Cómo es posible que los jueces contenciosos estén mezclados con los jueces tributarios y viceversa? Debemos otra vez que se haga, como existía antes, Tribunal Contencioso Administrativo y Tribunal Tributario Fiscal. Lo que hay que hacer es incrementar la cantidad de jueces en ambas salas, de acuerdo a las estadísticas. Yo no tengo las estadísticas, Marcelo, tú no sé si pudieras encargarle a los estudiantes como un trabajo de investigación que hagan una estadística de todos los juicios que están represados en el tribunal nuestro. En el caso de los contenciosos administrativos. Y el tributario. Seguramente que en el tributario también hay una gran cantidad de causas. Es que también es tremendo. Enorme. Yo no laboro en esa área, por Yo eso tampoco. no puedo dar realmente un dato. Pero creo que es interesante
analizarlo. No sé si Alberto coincide con... Sí, coincido absolutamente y quiero hacer una reflexión y un análisis recordando cuando presentó el COGEP en la ciudad de Cuenca el doctor Juan Astudillo Romero, que fue el encargado para ello. Él decía que este COGEP nos trae nuevos caminos, que la oralidad nos trae nuevos caminos y más ágiles para la justicia. Sin embargo, parece que todos estos caminos terminan en un callejón sin salida, especialmente para el derecho contencioso administrativo. ¿Concuerda usted con esta aseveración, doctor? Por supuesto, mi querido Alberto. Lo que sucede es que, como siempre, de buenas intenciones es lo que se ha obrado de parte de los administradores de nuestro país. Y de buenas intenciones está cubierto el camino al infierno, Así dice el saber popular. Yo no quería decirlo, pero más o menos así es. Entonces, en el camino es que hay que ir ajustando las cargas, decimos los montuyos, ¿no? En el camino se arreglan las cargas. O sea, como idea, para mí está bien el código. ¿Te acuerdas, Marcelo, que tú organizaste aquí un panel con expositores extranjeros? Y decían que habían experiencias, yo me acuerdo de uno en México, que no le había dado resultado la oralidad en el sistema contencioso. Estuvo un venezolano, también todos coincidieron. Conforman el Instituto de Derecho Administrativo Latinoamericano. Ellos dijeron eso, que no les había funcionado la oralidad. Costa Rica incluso también. ¿Vale? Pero aquí, a mí me parece cuando yo... ¿Qué tiene defectos? Tal vez hay muy poco tiempo para hacer una valoración. Así es. ¿No? Apenas hemos cumplido como 14 meses en el caso Manaví y cerca de 20 en el país. Pero bien, yo quiero agradecerte, Salim, por esta presencia en este programa. Hemos recurrido a ti por ser un hombre administrativista y pues con conocimiento absoluto de casos concretos que demuestran que la justicia administrativa realmente es una utopía en el Ecuador. Alberto. Pues terminar diciendo que un Estado con armadura es un Estado invulnerable y se vuelve, por lo tanto, un Estado opresor. Hay que acabar con la opresión a través de ir acabando con estos blindajes y estas armaduras. Muchísimas gracias, Salim. Gracias, Alberto. Gracias. Nos vemos la próxima semana.